Lengua y literatura, octavo grado. Guía 30. Lectura de textos poéticos. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 220 a 227. Recuerda trabajar a lápiz. Página 220. Anticipación. Actividad número 1. Observa las imágenes y resuelve. Construye un texto lírico con los siguientes elementos: luna, hojas, viento, agua, fuego, estrellas. Escribamos nuestro poema en este espacio. Recuerda usar las palabras que se te han solicitado. Observa este ejemplo creado con IA. Bajo la luna. Bajo la luna llena, las hojas susurran al viento. El agua canta en el río y el fuego danza en el tiempo. Las estrellas brillan en el cielo, como sueños que nunca se apagan. Y en la noche todo es bello, bajo la luna el alma se embriaga. ¿Qué te parece? Haz el tuyo. Continuamos. Página 221. Construcción. Lectura de textos poéticos. Actividad número 2. Leamos el siguiente poema y respondamos en el cuaderno las preguntas siguientes. Poema Romance Sonámbulo. A Gloria Giner y a Fernando de los Ríos. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, velo verde, soñando en la mar amarga. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas, temblando en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Verde cama, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Federico García Lorca. ¿Qué palabras desconoces de este texto? Recuerda usar tu diccionario. Veamos algunas que yo encontré. Por ejemplo, garduño. Gato garduño. Es una especie de gato de las montañas. Aquí podemos apreciar su imagen. El gato garduño. Eriza sus pitas agrias.
¿Qué son pitas? Pitas se refiere a un bordado de maguey, un tejido, es decir, el lazo que sale del maguey. Pitas. ¿Qué es carámbano? Carámbano se refiere a un pedazo de hielo puntiagudo. Carámbano. Continuamos. Actividad 2, página 221. Resolvamos en el cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda escribir la pregunta en tu cuaderno o el literal para indicar a qué respuesta haces referencia. También es importante escribir el tema de la semana. Observemos. En tu cuaderno, recuerda escribir el tema de la semana. Guía 30, lectura de textos poéticos, así como hacer referencia al número de actividad y la página. Actividad 2, página 221. ¿Cómo decía la primera pregunta? ¿Cuál es la historia que se expresa en el poema? Aunque no lo creas, este poema está dedicado a una mujer, a dos personas exactamente, cuando lo dijo en el inicio. Veamos cuál es su historia. Trata de una mujer que espera en la baranda de su ventana. Llegan dos hombres desangrados y afuera tocan la puerta unos guardias. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Quién es esa mujer? ¿Quiénes son los hombres desangrados? ¿Y por qué la guardia está tocando la puerta? Hay una historia muy oscura detrás de este poema. Continuamos. Literal B. ¿Cómo era la muchacha a la que hace referencia el poema? ¿Cómo la describe el poeta? Dice que es una joven de pelo verde y ojos de fría plata. ¿Cómo una persona puede tener ojos de fría plata? Es decir, que ya no tienen vida en ella. Continuamos. Literal C. ¿Por qué el poema dice que las cosas la miran, pero ella no puede mirarlas? ¿Ya vas entendiendo la situación? ¿Por qué será? Veamos. Al parecer, ella está ausente de la realidad, como muerta. ¿Estará muerta la joven de la que habla el poema? Continuamos. Literal D. ¿Cómo es el ambiente al que hace referencia el poema? ¿Te fijas todo lo que dice del ambiente? Habla que es de noche, casi de madrugada, que el viento sopla y el aire deja un gusto a hiel de menta y albahaca. Es totalmente frío, helado y oscuro. Literal E. ¿A qué se refiere el poema al decir dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas? ¿Te acuerdas quiénes eran los personajes que dejaban este rastro de sangre y de lágrimas? Es una imagen que simboliza sufrimiento y dolor, tal vez por la muerte de la joven. Los dos alegres compadres son los que dejan ese rastro de sangre y ese rastro de lágrimas. Quizás encontraron el cadáver de la joven. Literal F. ¿A qué se refiere el poeta al decir un carámbano de la luna sostiene sobre el agua? Ya sabes lo que es un carámbano. Se refiere al frío que hace, y el agua puede simbolizar esa tristeza en la oscuridad. Recuerda que un carámbano era un trozo de hielo con filo o con punta. Continuamos. Idea G. ¿Por qué en el poema se expresa el tema de la muerte? ¿Notaste que el poema habla de la muerte? Habla de sangre, de fría plata, de lo verde, que puede interpretarse como el color de la sangre al morir. Está en la piel, se vuelve verde.
Por eso es que nos volvemos morados. El poema describe esa situación. Los ojos fríos de plata. La joven está muerta. Literal H. ¿Conocemos alguna historia similar? No de la muerte, sino de lo que hablan. Por ejemplo, cuando alguien está sufriendo o espera una mala noticia, nos ponemos nerviosos, ansiosos, puede que experimentemos esa sensación de la que habla el poema. Puede darse una historia similar. Literal I. Según lo leído, ¿por qué el poema se titula Romance sonámbulo? Expliquemos. Romance sonámbulo. Romance es un género poético muy popular en España y su máximo representante es este autor, García Lorca. Y sonámbulo hace referencia al estar dormido y que aún así se experimenta la realidad. Como que lo que ha sucedido en el poema quisieran que fuera un sueño, que no fuera realidad. O sea que sí, hubo la muerte de una persona. Página 222. Actividad número 3. Leamos los siguientes poemas. Mulata, de Nicolás Guillén. Yo ya me enteré, mulata. Mulata, ya sé qué dice, que yo tengo la nariz como nudo de cobata. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantá, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorá. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren con tu boca, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, mulata, la verdad que yo con mi negra tengo y no te quiero pa' nada. Ahora leamos el siguiente poema. Epitafio de un poeta. Quiso cantar, cantar, para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. Octavio Paz. ¿Qué palabras se te hacen desconocidas en estos poemas? Más adelante nos dirán algunas de las que están sombreadas en el texto. Sin embargo, hay una acá que no tienen definición. La palabra epitafio. ¿Sabes qué significa epitafio? El epitafio es un texto que se escribe en la tumba de una persona para honrar la memoria de ella cuando muere. Algunas veces se escriben en mármol o en placas de cemento y son frases que la familia cree importantes para destacar a la persona que ya no está con ellos. Ahora respondamos en el cuaderno utilizando el poema Mulata. ¿Sabías qué significa mulata? Que es hija de una persona de etnia blanca y otra de etnia negra. Adelantada, persona que tiene cualidades intelectuales o físicas más desarrolladas. Pasa, cabello crespo y rizado de las personas de etnia negra. Trabajamos en el cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la semana y la actividad y el número de página. Actividad 3, página 222. Literal A. ¿Qué dice la mulata sobre la nariz del poeta? ¿Qué dice el poema? Que la tiene como nudo de corbata. Literal B. ¿Por qué el autor dice que la mulata no es tan adelantada? Es decir, adelantada. Explica. Porque ella le critica sus defectos físicos, pero ella también tiene defectos físicos. O sea que es tonta.
Si te pones a hablar de los defectos de una persona y tú no sabes que tú también tienes problemas físicos, te deberías de dejar callado. Literal C. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el poeta cuando dice que yo con mi negra tengo y no te quiero para nada? ¿Qué quiere transmitir? Que a él no le gusta ella y que ya tiene esposa. Continuamos. Literal D. ¿Cuál es la relación del título del poema con el contenido? Expliquemos. Mulata. Las mulatas son mujeres caribeñas muy gruesas y dotadas. En el poema, él discute con ella y le dice que aunque sea mulata, él tiene a su negra, como una forma de desdén por esa raza. Es decir, que aunque las mujeres mulatas son muy populares para los hombres en América Latina, a él no le interesa a ella, simplemente la desprecia, porque tiene a su esposa. Literal, ¿consideras adecuado valorar a las personas por sus atributos físicos? Argumenta. ¿Es importante tratar a las personas por su aspecto físico? No se debe juzgar a las personas por su aspecto, sino por la forma como tratan a los demás, es decir, su forma de ser. Por eso debemos conocer a las personas al tratarlas para poder juzgarlas. Es decir, primero debemos conocer bien a las personas y así podemos hacer un juicio propio, siempre constructivo, sin afán de dañar al otro. Actividad 3, página 222. Ahora respondamos en el cuaderno utilizando el poema Epitafio de un poeta. Trabajamos en el cuaderno. Actividad 3, página 222. Literal A. ¿Cómo fue la vida del poeta al que se dedica el epitafio? Expliquemos. Tuvo una vida mentirosa de verdades, es decir, trató en sus poemas de inventarse una vida, porque no le agradaba su vida verdadera. Literal B. ¿Por qué se relaciona el canto con la poesía? Explicamos. Porque el canto expresa sentimientos y emociones, al igual que la poesía. Esa es su relación. Cuando cantamos, cantamos con sentimiento. Algunas canciones, no todas. Continuamos. Literal C. Escribimos un epitafio de 4 versos para recordar a un ser querido que ya falleció. Recuerda que el epitafio es un género poético, por lo tanto se escribe en versos y lleva rima. Y lo que se hace es decir las cualidades más importantes de la persona que ya falleció para honrar su memoria. Veamos este ejemplo. Aquí yace quien en vida tenía la marca de la alegría, que supo disfrutar cada instante y a las tristezas vencer con talante. Mi padre. Este es un epitafio que me hubiera gustado escribirle a mi padre, porque él siempre fue alegre y a pesar de las tristezas, siempre supo salir adelante. Talante significa ser optimista y hacer las cosas con firmeza. Literal D. ¿Cuál es la importancia de transmitir nuestros sentimientos a través de la poesía? La importancia es que podemos compartir y hacer sentir a otros lo que sentimos por medio de los versos y arte. Recuerda que la poesía es un arte, la forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de las palabras. Página 223. Actividad número 4. Leamos el siguiente poema y luego responderemos en el cuaderno. Dejadme llorar.
La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar, pues me distes, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar, yéndose a la guerra, ¿quién era mi paz? Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces, viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos se han los ojos que hacían los míos velar. Váyanse, no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar. Luis de Góngora. ¿Qué significa pedernal? Pedernal es una piedra muy dura formada principalmente por la mineral sílice y que al romperse forma unos bordes muy cortantes. Lecho es un sinónimo de cama o mueble donde las personas duermen o descansan. ¿Qué otra palabra desconocemos de este texto? Por ejemplo, mocedad. Los más verdes años de mi mocedad. Mocedad significa juventud. Actividad 4, página 223. Resolvamos en el cuaderno. Copiamos las preguntas o el literal. Recuerda rotular tu cuaderno siempre con la temática de la semana, así como el número de actividad y página a la que haces referencia. Literal A. ¿Cuál es la causa del sufrimiento de la niña? Literal B. ¿Cuáles son los sentimientos que se expresan en el poema? Literal C. ¿Qué podría hacer el personaje de la niña para resolver su situación? Literal D. ¿Qué lugar elegiría yo para llorar o expresar mis sentimientos? Y literal E. Hago un dibujo que describa o represente la última estrofa del poema en el espacio siguiente. En este espacio podemos dibujar algo que represente, un dibujo que represente lo que siente el personaje del poema en la última estrofa. ¿Qué es lo que dice la última estrofa? Habla de que en su lecho sobra un lugar, es decir, se siente triste, se siente mal. Podemos dibujar a una chica llorando sobre su cama de diferentes maneras. Y ahí estamos representando lo que dice la estrofa. Aquí te dejo unos ejemplos para que los practiques en tu cuaderno y luego los hagas en el libro. Pasamos al cuaderno. Siempre rotulamos el tema de la semana, así como la actividad y el número de página. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la causa del sufrimiento de la niña? Según el poema, se ha quedado viuda. Su amado partió a la guerra. Quizás él aún no ha muerto, pero recordemos que en las guerras siempre hay muertes y que en algún momento puede llegar la noticia de que su amado ha muerto. Literal B. ¿Cuáles son los sentimientos que se expresan en el poema? Justificamos. En el poema se habla de soledad, dolor, tristeza y la ausencia del ser amado, por lo que la niña está triste y llorando. Literal C. ¿Qué podría hacer el personaje de la niña para resolver su situación? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué llora? ¿Qué puede hacer?
Cuando alguien muere, lo primero que debemos hacer es llorar, desahogarnos, pasar por todo el luto y luego pues viene la resignación. Y eso nos permite conformarnos y continuar con nuestras vidas. Así que no es malo llorar, nos desahoga mucho de la tristeza que sentimos en nuestro corazón. Continuamos. Literal D. ¿Qué lugar elegiría yo para llorar o expresar mis sentimientos? ¿Qué lugar elegirías tú para llorar y expresar tus sentimientos? Cuando experimentas rabia, cuando experimentas dolor, tristeza, ansiedad, ¿en qué lugar te gustaría estar para desahogar? En mi caso, me gusta más mi habitación. Ahí me gustaría estar y desahogar. Literal. Eh, Haz el dibujo que describa o represente la última estrofa del poema. Recuerda las ideas que te presenté antes. Puedes hacerlo en el cuaderno para ensayar y luego lo rebujas en el texto, en el libro de texto. Página 224. Las figuras literarias. Actividad número 5. Leamos la siguiente información y luego resolvemos en el cuaderno. Figuras literarias. Recuerda que las figuras literarias son recursos estilísticos para embellecer el lenguaje y las expresiones. Entre ellas tenemos la anadiplosis, que es la repetición de una palabra o frase al principio de un verso que se dijo en el verso anterior. Veamos el ejemplo. Pero hay algo más negro aún, tus ojos. Tus ojos son dos magos pensativos. Aquí podemos observar que la frase termina con tus ojos y la siguiente inicia con tus ojos. Esa es la anadiplosis. La repetición de la frase tus ojos le da énfasis al atributo físico que quiere destacar de Leonor. Además, le brinda musicalidad y ritmos. Esto ha sido tomado del poema A Leonor, que vimos la semana pasada. Epanadiplosis. Consiste en la repetición de una palabra o frase al principio y al final de un mismo verso. Veamos el ejemplo. Verde que te quiero verde. Se repite la palabra verde de esta manera, se acelera el ritmo de la expresión y le brinda mayor importancia a la palabra que se repite. Seuma. Esta figura consiste en expresar una sola vez una expresión, que por lo general es un verbo, y dejarlo sobreentendido y omitirlo en las frases siguientes. Veamos el ejemplo. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. En este poema se ha omitido otra vez el verbo subir, puesto que ya se dijo en la primera frase. Ya no es necesario repetirlo, pero se sobreentiende. El verbo subir es la palabra que se omite en los siguientes versos, dándole mayor agilidad a la expresión. Antítesis. Es la figura que enfrenta dos ideas contrarias, las cuales pueden ser cualidades, objetos, sentimientos o situaciones. Veamos el ejemplo. Su vida verdadera de mentiras. Acá tenemos dos opuestos, verdad y mentira. Contrapone mentirosa con verdades, que son ideas opuestas, para expresar la contradicción de la vida del poeta. Gitanjáfora. Gitanjáfora es el uso de palabras reales o inventadas con el principal objetivo de conseguir un efecto sonoro en los versos. Invento de palabras. Veamos el ejemplo. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren. La combinación y repetición de las palabras tanto y tren crean un efecto sonoro fuerte musical como una marcha o como la percusión de tambores. Recuerda que estos poemas son de origen cubano. Literal A. Vamos a escribir un ejemplo de cada figura literaria en tu cuaderno. Y literal B. Explicamos cuál es el efecto estético de los ejemplos creados.
Recuerda siempre rotular la actividad y el número de página a la que se hace referencia. Escribamos un ejemplo de cada figura literaria. Haz tus propios ejemplos. Yo te voy a dar solo unos cuantos para que tú crees los tuyos. Veamos, por ejemplo, de anadiplosis. La abrazó, me abraza y empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así en su vida. Así en su vida. Esta es la letra de una canción. ¿Has escuchado esta canción? Una pista. Habla de 17 años. Veamos la siguiente. Epanadiplosis. Y jamás separarnos jamás. Para nunca jamás. También es una canción. Muy romántico. Selma. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Y te ofrezcan un sol y un cielo entero. También es una canción. Cuando te hablen de amor y te hablen de ilusiones y te ofrezcan un sol y te ofrezcan un cielo entero. Aquí se ha omitido el verbo hablen y ofrezcan para que la oración suene más ligera. Continuamos. Recuerda siempre rotular el tema de la semana, así como el número de página y el número de actividad. Veamos ahora el ejemplo de antítesis. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. ¿De qué canción es esta letra? Veamos ahora el ejemplo de Gitanjáfora. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleve a todos lados. ¿Sabes de quién es esa canción? La gitantáfora se da en la palabra despelucado. La antítesis, ¿a dónde estaba? Tan fácil, tan difícil. Recuerda, son dos términos que se oponen. Literal B. ¿Cuál es el efecto estético de los ejemplos que hemos creado? En las canciones de donde he sacado estos ejemplos, se resaltan cualidades, se contrastan las situaciones a forma de reflexionar y de forma artística crear los mensajes. Página 225. Poesía coral. Actividad número 6. Leamos la siguiente información para resolver en el cuaderno y al finalizar socializar. La poesía coral consiste en declamar o cantar una composición poética de manera colectiva, entonando con armonía los versos, estrofas y estribillos. Para desarrollar la declamación de la poesía coral se pueden atender los siguientes elementos. Organización de una lectura coral. Primero, selección de voces graves y agudas. El número varía dependiendo de la disponibilidad de participantes y se clasifican en voces graves y agudas. Recordemos que las voces graves son aquellas que suenan muy fuerte y las agudas son aquellas que suenan muy suave. Alternancia entre coros y solistas. Se divide en grupo. Los primeros unen sus voces al entonar los versos con armonía, mientras que los solistas interpretan partes específicas del texto, solos frente al coro o frente al público. También hay momentos en que todos participan. Acompañamiento musical. Se puede incluir una melodía instrumental para la interpretación. ¿Qué significa declamar? Es la expresión artística con la modulación de la voz y entonación adecuadas, además de la gestualidad por medio de ademanes, expresiones faciales y el desplazamiento corporal en el escenario. Estribillo. Es un conjunto de palabras o versos que se repiten a lo largo del poema o canción. Recuerda siempre subrayar el significado de las palabras que vamos aprendiendo. En este caso, poesía coral.
Consiste en declamar o cantar una composición poética de manera colectiva. Baladía de los Tres Ríos. Veamos este ejemplo de poesía coral. A Salvador Quintero. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Hay amor que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Hay amor que se fue y no vino. Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía a tus mares. Hay amor que se fue por el aire. Federico García Lorca. Podemos encontrar en este ejemplo la parte del estribillo que se puede cantar a coro con todos los participantes. El hay amor que se fue y no vino. Hay amor que se fue por el aire. También los diferentes versos se pueden distribuir entre las voces graves y agudas. Y también se pueden asignar algunos versos específicos para que los cante una sola voz, sea grave o aguda, según la disponibilidad de los participantes. En clase organizamos la lectura coral de la Baladía de los Tres Ríos, siguiendo las indicaciones anteriores. Ahora veamos las palabras desconocidas en el texto. Por ejemplo, granates. ¿Qué es granates? Granate se refiere a una piedra rojiza o de colores entre rojos y rosados. Es decir, que tiene las barbas duras como esa piedra. Fatuo. Un fuego fatuo o fatuo de gritos. Significa presumido. Alguien que se la cree. Un fuego engreído de gritos. Página 226. Consolidación. Actividad número 7. Leamos el siguiente fragmento y respondemos. Canción del pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Baje el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no se sienta a mi derecho y dé pecho a mi valor. Veamos algunas palabras que desconocemos del texto. Por ejemplo, popa. Popa significa parte trasera del barco. Hay otras palabras acá, bergantín y bajel, pero más adelante el texto nos muestra qué significa. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. José de Espronceda. ¿Qué palabras desconocemos de este texto? Por ejemplo, sosegado.
Sosegado significa estar quieto y en paz. ¿Qué significa aquilón? Es un viento frío proveniente del norte. ¿Qué significa bergantín? Es un barco de vela con dos palos, el mayor y el trinquete, y que con velas cuadradas o redondas. Bajel es sinónimo de barco. Ahora respondamos en el libro de texto. Literal A. ¿Por qué le llaman el temido al bajel pirata? Por su bravura, o sea, su poder de combate. Habla de cañones, etc. Literal B. ¿Cuál es la música que prefiere el pirata? Describo con mis palabras. En el poema habla de que el sonido del viento, el mar y los cañones y los truenos. Esa es la música que a él le gusta. Página 227. Literal C. Según el texto, ¿qué siente un pirata por su barco? Explicamos. Según el texto decía que lo considera su tesoro, su compañero, su libertad. Literal D. ¿Qué quiso decir el poeta cuando dice que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío? Explica. Quiere decir que él considera que su patria es el mar, entonces el mar es su hogar y su vida. Literal E. ¿Cuáles son los elementos representativos de un pirata que aparecen en el poema? Primero el barco, luego los cañones, las velas, su bandera, el tesoro y por supuesto el mar. Literal F. ¿Cómo puede ser posible que la ley de un pirata sea la fuerza y el viento? Pues según dice el poema, es posible porque al pirata lo rigen las leyes del mar, es decir, la fuerza del viento que mueve las velas de su barco, que le permiten llegar a donde quiera. Literal G. ¿Cuál podría ser un tesoro para mí? Es decir, para ti. ¿Cuál podría ser tu tesoro? Piensa. Puede ser algo material, algo abstracto o una persona. En mi caso, es mi familia, mi casa y mi trabajo. Mi familia porque son las personas que me aman. Mi casa porque es el lugar donde yo vivo y puedo llegar y descansar. Y mi trabajo porque me permite vivir, es decir, tener mis ingresos para darme la vida que yo necesito. ¿Cuál sería el tesoro para ti? Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A. Según la definición de Seumann, subrayo las palabras que se emiten en los siguientes versos y explico de qué manera afecta esta figura a la expresión poética de ese texto. Veamos el texto. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. ¿A dónde se encuentra el Seumann? ¿Qué es? Correcto. Es el verbo que se está repitiendo, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, que es mi ley, que es mi patria. Así sería si estuviera todo el verbo compuesto. Bien, ¿qué permite esta figura? Le da rapidez a las frases que se están diciendo. Literal B. Según la definición de antítesis, subrayo las palabras que se contraponen en los siguientes versos y explico de qué manera afecta esta figura en la expresión poética de ese texto. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. ¿Qué palabras son opuestas en este texto? Violento se opone a sosegado, que dijimos que era quieto y en paz, mientras lo violento es todo lo contrario.
¿De qué manera afecta esta figura a esta expresión? Pues muestra que el pirata encuentra paz en el mar. Es decir, nos da una idea de la vida alocada de un pirata que vive en el mar y que ya está acostumbrado. Continuamos. Ahora escribo 4 versos donde exprese mis sentimientos tomando en cuenta lo siguiente. Como tema puedo elegir algo o alguien a quien considero un tesoro para mí. Utilizo la figura literaria de epanadiplosis para darle mayor expresión poética a mi texto. Y organizo una lectura coral con mis compañeros para compartir los textos poéticos. Y en el literal D expreso mi opinión sobre la actividad realizada con mis compañeros. Veamos. Ahora en el cuaderno escribamos el ejemplo de 4 versos. Recuerda siempre rotular el nombre del tema de la semana, así como la actividad y el número de página. Escribamos 4 versos usando la epanadiplosis. ¿Recuerdas en qué consistía la epanadiplosis? Veamos este ejemplo. Amo mi vocación, la amo. Alegre me siento, siempre alegre. ¿Te fijas? La palabra con la que inicia, con esa termina el verso. Esa es la epanadiplosis. Veamos otro ejemplo. Enseño, oriento y descubro lo que enseño, siempre con una sonrisa, siempre. Ahora crea tú tus ejemplos con algo que a ti te guste. En este caso, a mí me gusta mi vocación. Por favor, mira mis videos. Saludos especiales a Kimberly, Derek, Erika y Moisés, del 8º A. Tarea en casa. Necesito que pienses en un tema para escribir un poema, puesto que en la próxima clase tendremos que elaborar un poema de nuestra propia creación. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.